noches. Buenas noches. Hola Pili, ¿cómo estás? Bueno, váyanme saludando, por favor. Eso, envíenme corazones y manitas. Hola Mile desde Cúcuta. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Lupita. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Váyanme porfa diciendo cómo han estado estos días, cómo se han sentido. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este martes de conciencia. Hoy vamos a hablar de el segundo tema de la personalidad, que es el cuerpo emocional. Y yo creo que en este cuerpo vamos a tener unas 2 o 3 clases porque el tema también es muy extenso. Bien, por favor, mientras yo voy solucionando una inquietud muy rápidamente de alguien que hace 8 días nos preguntaba por la diabetes, por favor váyanme escribiendo justamente hoy que vamos a hablar de cuerpo emocional, cómo se han sentido. ¡Hola! Ay, Dios mío. Bueno, el internet hoy también está loco. Pero a mí no me demuestra acá. Bueno, buenas noches de nuevo. No he podido entrar desde acá. Vamos a ver ya. Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Vamos a esperar con música. Mientras se conectan todos los que estaban ahorita. Y a tener paciencia. Hola Lupita. Igual vuélvanme a saludar, porfa, para saber que ya están llegando. Porque aquí no alcanzo a ver. Ah, ya veo algo. Bien, estábamos hablando de Fernanda nos estaba contando del ataque de pánico. Quisiera, ya que ella lo comenta, esperemos a que llegue. Mientras tanto, los demás que se vayan a quedar en la clase, porfa, cuéntenos cómo se han sentido esta semana, cómo se sintieron hoy,
si ha pasado algo extraordinario. Me parece chévere, hola Janet, me parece chévere hablar de esto que le sucedió a Fernanda, pero me gustaría que ella entrara. Lupita dice, tranquila, pero mucho dolor de cabeza. Ahorita hay muchos síntomas, también hay muchos dolores en el cuerpo, como a nivel de estructura. ¿Está viendo? Movimiento. Bueno, cuando llegue Fernanda, me gustaría hablarles del tema del pánico, del ataque de pánico. Me parece importante. Esperemos un minutito más. Váyanme, síganme por favor contando y yo voy haciendo un mini resumen mientras, si llega Fernanda, que nos cuente del tema del ataque de pánico. No me lo dejen pasar, porfa. Necesito hablarles algo del tema del pánico. Porque eso tiene que ver con el proceso que estamos viviendo y tiene que ver justamente con la personalidad. Bien, Milena dice, yo me siento enérgica. Bueno, yo como les digo, con el trabajo que estaba haciendo con Ancestros, sí he sentido tristeza, pues, porque pues, digamos que claramente para mí estoy trabajando temas de dolores no expresados de mi abuela y de mi linaje. Entonces ahí se empieza a mover la cosa. Bueno, no sé si esperamos otro minutito a ver si llegan más personas, que a veces la transmisión se demora en aparecer. Bueno. Bien, hace 8 días de qué hablamos, o venimos hablando de personalidad. La personalidad es el programa de aprendizaje en el que nosotros encarnamos o nos densificamos para experimentar la luz que somos, para aprender a ser cada vez más amor. ¿Eso qué quiere decir? Aprender para estar cada vez más cerca a Dios, diosa, energía, espíritu. Entre más verifiquemos información, hola Carmencita, buenas noches, entre más verifiquemos información en las diferentes vidas que experimentamos, más cerca vamos a estar del Padre. Por eso es que nosotros cuando estamos en esa otra dimensión, de eso yo les hablo más los jueves que hoy, cuando estamos en esta dimensión y en ese plano en donde ya empezamos a darnos cuenta, o sea, a tener más conciencia de que necesitamos volver a encarnar para terminar de aprender lo que nos hace falta. Entonces, eso lo hacemos con una profunda amor, sí, pero es como, no es un deseo porque el deseo es de la personalidad, pero es un fervor de querer estar cada vez más cerca a Dios, diosa, o de ser cada vez más amor, que es lo mismo, estar cada vez más cerca al amor. Entonces, ya llegó Fernanda y les voy a hablar del pánico. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Voy a hablar de pánico ahorita un segundito, eso no se demora nada ya, pero por favor no me lo dejen pasar si se me llega a pasar. Entonces, personalidad, y hay 3 cuerpos en la personalidad, que son el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. ¿Bien? Estas son los 3 cuerpos que vamos a trabajar. Después hablaremos de los cuerpos etérico y el espiritual, que también es otro cuento súper chévere. Entonces, en el cuerpo físico hablamos de cuerpo físico, hablamos de alimentación y hablamos de enfermedades. Y también les había dicho que los 3 cuerpos, bueno, todos los cuerpos realmente, pero digamos que en esta personalidad los 3, cuando vamos a hacer un proceso de desarrollo de conciencia, de verificación de la información, lo que hacemos es que en donde entramos a trabajar para desintoxicar, porque los otros no se desintoxican, pues porque no están intoxicados, solo están detenidos por esa intoxicación, ¿sí? Entonces, los cuerpos que necesitamos desintoxicar son los cuerpos de la personalidad o la personalidad, ¿bien? Y todo tiene que ver, entonces hoy vamos a hablar un poquito, a ver. Bueno, no sé si alcancemos a hablar nuevamente de enfermedades, pero sí quería hablar tanto de la diabetes, muy rápidamente, ya saben que es muy por encima, y el tema del pánico. Fernanda decía, cierto Fernanda, que tú lo dijiste ahorita, hablabas que tenías unos inicios o tuviste unos inicios de ataque de pánico. Dependiendo del tipo de personalidad, para unos va a ser mucho más fácil entrar en esos ataques de pánico que para otras personas. Eso tiene que ver pues con el cuerpo justamente emocional, y las personas que son tan racionales,
no entran tan fácil. Sin embargo, yo, desde mi experiencia y verificación, supongo, lo que pasa es que yo soy hipersensible e hiperemocional, entonces pues supongo que tarde o temprano se va a llegar como a ese tema del ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Primero, no es nada chévere, es una sensación de ahogamiento. Así tú salgas a la calle, sientes que como que el mundo se te viene encima, y lo digo pues porque claramente yo viví hace varios años. Yo no podía entrar en un ascensor porque lo sentía, en el avión, en Transmilenio, bueno, en un carro cuando nos íbamos de paseo yo no podía, para mí era, realmente es fuerte. Entonces, sí señora, soy muy sensible, no sé si sea por eso. Sí, corazón, pero como te digo, desde lo que yo supongo, vuelvo y digo porque pues yo soy bien emocional, desde lo que yo supongo, tarde o temprano tendremos este tipo de sensaciones. Bien, ¿qué pasa? Un ataque de pánico se suele dar porque también son ataques de miedo muy, muy exagerados y ya se llega al tema del pánico. Pero ¿qué pasa? En este momento de cambio de conciencia, no sé si sea tu caso, Fernandita, pero cuando la personalidad se está desestructurando, y desestructurarse es que la personalidad, que es el ego, está identificado con su cuerpo físico, con su cuerpo emocional y con su cuerpo mental. Y esa personalidad ni siquiera sabe que es personalidad, ni siquiera sabe que tiene 3 cuerpos. ¿Sí? Porque esta información no la dan en ningún lado. Entonces está tan identificada con eso que es, con esa imagen que tiene de sí mismo. Y esta personalidad, este ego, usualmente, generalmente cree que esto es lo que realmente es. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar en la personalidad para romper ese ego, para morir a ese ego, para desintoxicar los cuerpos? Pues lo que estamos haciendo es entrar claramente, y por eso es que es tan importante hacerlo con un experto. Ya cuando alguien hace autoterapia, como en mi caso, es porque yo ya he pasado mucho tiempo entrenándome y también tengo muchas herramientas que he aplicado, y mejor dicho, de 7 días de la semana yo me la pasaba, no, ni siquiera, yo me la paso los 7 días, todo el tiempo, o estudiando, o recibiendo información, o haciéndome autoterapia, o haciendo terapias en donde yo también participo, yo también, porque eso es de parte y parte, bueno, etcétera, etcétera. El caso es que es bien importante hacerlo con un experto, y este experto, como es experto y sabe de lo que habla y lo ha verificado en su propia vida, entonces entra a acompañar a desestructurar esa personalidad. Eso se tiene que hacer a través de un proceso, con los pasos que sean necesarios, el tiempo que sea necesario, las sesiones que sean necesarias y el tipo de sesiones que sea necesario. ¿Sí? Un terapeuta experto que sepa de esto, sabe cuál es el momento, en qué momento sí, en qué momento no, qué tanto, dependiendo de la persona que está acompañando. Entonces, ¿qué pasa? Por esta sensación de sentirse que se está muriendo, pues imagínate, dependiendo de la sensibilidad de esta personalidad, se entra usualmente fácil en ataques de pánico. Y el ataque de pánico es eso, porque finalmente es como sentir que se está muriendo y que el mundo se viene encima y que no hay para dónde coger. Es la personalidad desestructurándose. Por eso, el proceso de desestructuración, que es lo mismo cuando yo les muestro el circulito, el huevito, y que poquito a poquito es romper las cascaritas de ese huevo, es poquito a poquito, es un proceso. Esto no se hace en una sesión, esto no se hace en una lectura de psicotarot, esto no se hace en un mes de terapia, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo procesos de mínimo 6 meses, máximo 1 año de terapia, acompañamiento terapéutico. Después se hace otro tipo de acompañamiento. Bien, pero pues es eso, corazón, y ahí que es importante. Yo he tenido tan diferentes ataques que unos los pude atravesar, no sé, respirando, pensando en otra cosa, como poniendo un punto focal, haciendo mindfulness, ¿no? Yéndome aquí ahora, en donde estoy, y en algún momento tuve uno muy, muy, muy fuerte en donde me tuvieron que inyectar, porque yo me estaba ahogando y no podía. Entonces, siempre es bueno, consultar con un experto para saber qué es lo que está pasando. Bien, ese es el primero. El segundo era lo de la diabetes, que lo había quedado viendo. Y creo que también era para Fernanda.
me encanta que pregunten, porque pues así aprendemos todos. La diabetes tiene que ver con la ternura. Como yo te había dicho, o les había dicho, la diabetes, como tiene que ver con la insulina, y la insulina es la puerta de entrada, sí, es como lo que abre la puerta para que entre la glucosa, que es el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema de diabetes, que además te digo, corazón, que la diabetes, como muchas enfermedades, y lo digo por experiencia propia, se pueden sanar, ¿sí? No es ir con esa expectativa, pero sí se pueden sanar a través de un proceso, pues, completo, integral. Entonces, ¿qué pasa? Quien tiene diabetes, además hay diferentes tipos de diabetes y pues tampoco es tan fácil de explicarlo tan así y tampoco es tan, como yo les digo, tan puntual, tan puntual. Pero tiene que ver definitivamente con la ternura, con la dulzura, porque estamos hablando de azúcar. Bien, entonces esta persona desea profundamente ternura y amor en su vida, ¿sí? Ternura, dulzura, el dulce, el azúcar en su vida. Inconscientemente, por traumas emocionales y vivencias del pasado, inconscientemente lo que hace es rechazar esa ternura y esa dulzura. Entonces es un autosabotaje, como todas las enfermedades y todas estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona desea tanto, tanto la ternura y la dulzura y a la vez le tiene pánico a esa ternura y esa dulzura porque no sabe cómo tramitarla, cómo transitarla, cómo recibirla. Y justamente eso es la diabetes, ¿no? Entonces cierra la puerta y tiene este gran anhelo y a la vez inconscientemente lo repele. Entonces tiene que ver con eso, ¿vale? Nuevamente, como les digo, es importante que esto se acompañe de un experto y empezar a revisar pues para destraumatizar y desintoxicar. Bien, entonces ya ahora vamos a hablar de cuerpo emocional, que todo está unido, como les digo, entonces vamos a ver si sale algo de condiciones de salud hoy, no sé, vamos a ver. Bien, entonces lo primero es el cuerpo emocional. Es un cuerpo menos denso que el cuerpo físico. Lo más denso es el cuerpo físico porque es lo que se materializa. Después del cuerpo físico viene el cuerpo etérico o el cuerpo energético, que es el cuerpo de energía, ¿no? Entonces se siente mucho, es menos denso que el cuerpo físico y más denso que el cuerpo emocional. Después vendría el cuerpo emocional. ¿Qué es el cuerpo emocional? Pues así como el físico es el vehículo para experimentar, ¿sí? Para sentir sensaciones, básicamente es para eso, y para el tema de administrar todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Y es en donde se manifiestan las enfermedades o los accidentes. El cuerpo emocional es el vehículo de las emociones. Es el vehículo de las emociones. Entonces, es el cuerpo que permite que se manifiesten esas emociones que sentimos en el cuerpo. ¿Bien? Recuerden que todo es una cadenita, es un sistema. Es un vehículo, y yo me enfoco en emociones en el cuerpo emocional. También se habla es el vehículo de sentimientos, pasiones y deseos, pero eso yo lo pongo aparte, lo tengo acá, pero lo pongo aparte, porque esto ocurre después de que pasa por el cuerpo mental. Pero así purito, purito, es el vehículo de las emociones. Ahora, ¿qué son las emociones? Por ahí hay una carita de rabia, no sé de quién será, pero pues si me cuentan sería chévere. Bien, ¿qué son las emociones? Pues si el cuerpo físico es lo material, el cuerpo energético es la energía, ¿sí? De la que disponemos, es como la carga de la batería. Pues el cuerpo emocional las emociones, ¿sí? Las emociones son energía en movimiento, porque es el vehículo. Las emociones son la energía que viene del cuerpo etérico, son esa energía puesta en movimiento en el vehículo. Entonces, las emociones son energía en movimiento. Ya, eso es una emoción. Y nosotros tenemos 4 emociones básicas. Las otras se desprenden de estas 4, ¿bien? Son la alegría, la tristeza, la ira o rabia y el miedo.
Hay películas y libros y bueno, una cantidad de información en donde ponen una cantidad, una lista gigante de emociones, inclusive en esas emociones o clasifican como emociones a la felicidad, a la paz, al amor y eso no es una emoción, esos son estados de conciencia y es diferente y eso tiene un propósito, o por lo menos yo desde mi verificación, para mí son diferentísimas, se sienten en puntos diferentes de los cuerpos, traen resultados diferentes y bueno, ahora, como hay cosas que yo no he verificado todavía, ¿cierto? Y que de pronto no podré verificar en esta dimensión, entonces todavía no puedo asegurar el tema, pero definitivamente yo la siento en cuerpos, en sitios diferentes y tengo resultados diferentes con esas sensaciones. Una cosa son las emociones y otra cosa son los estados del ser, como paz, felicidad y amor. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hablar por ahora que el cuerpo emocional es el vehículo de las emociones. Esto lo dejamos para después, aunque también claramente pues se transmiten o se expresan a través de ese cuerpo emocional, pero pasando primero por el cuerpo mental. Entonces, bueno, y al cuerpo emocional también se le, al cuerpo energético se le llama cuerpo energético o cuerpo etérico. Bien, hay como si lo encuentran en algún lado diferente. Bueno, entonces voy a explicarles parte de cómo es el recorrido de estas sensaciones, emociones, de esta energía en el cuerpo para que tengamos más claridad. Hoy vamos a hablar más como del cuerpo emocional. Y en las siguientes clases hablaremos de traumas emocionales y hablaremos, a mí me llegó hoy otro tema que bueno, también podría ser de temas de situaciones de salud para verlos ya desde el lado emocional. Pero bueno, vamos a ver qué nos mandan. ¿Listos? Entonces, chulitos, corazones, porfa, para arrancar ya con el tema de hoy. Chulitos y corazones, yo tomo agua para prepararme y cuando vea los chulitos y los corazones, empiezo con el tema de hoy. Listo. Bueno, ahí ya. muchos divinos, Teresa. Bueno, bien, entonces, vamos a ver primero como nuestra composición como seres humanos. Bien. Porque yo tenía mucho la duda de qué era espíritu y qué era alma, porque hay mucha información también diferente. Entonces, quería aclararlo. Y bueno, va a transmitírselos de la mejor manera posible. Entonces, bueno, lo primero es que existe el espíritu, o el todo, ¿bien? Ese espíritu que yo les he dicho que es como si fuera el océano, para poder experimentarse y reconocer qué es espíritu, él o ella, no importa el género, él, ella, se divide o saca como partículas de ese océano, que serían como las gotas del océano. Esas gotas del océano serían las almas. Esa alma es la que anima al cuerpo físico y al cuerpo etérico. El alma anima al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando desencarnamos, que eso lo hablamos el jueves también, es decir, cuando, entre comillas, muere, o bueno, muere el cuerpo físico, el físico solamente, el alma es como si saliera de ahí. ¿Bien? Es como, se desconecta el alma, es como si nos desenchufan, entonces es más o menos esa metáfora. Cuando se desenchufan estos cuerpos, a lo que nosotros llamamos muerte, el alma sale de ahí. Entonces, un cuerpo sin el alma o sin el enchufe o sin estar conectado, pues es un cuerpo que nosotros llamamos muerto. Y pues empieza a desintegrar. ¿Vale? También se le llama cuerpo astral. Cuerpo astral. Y cuando yo les hablaba también el jueves de la muerte o de este tránsito, hablábamos del astral bajo y del astral, bueno, yo les hablaba de eso, yo no creo haberles hablado de la palabra astral, pero sí me estaba refiriendo a eso, ¿no? Como al astral bajo, al astral alto. Este astral también tiene que ver cuando me hacen preguntas de si nosotros utilizamos, por ejemplo, herramientas como el psicotarot,
o las runas, o el péndulo, o no, bueno, sesiones para abrir portales, bueno, esto depende desde donde tú hagas esa acción. Si tú estás denso y lo haces desde la densidad del campo astral bajo, pues ahí se pega todo lo que haya en el astral bajo. Y ya, si lo haces desde una energía de alta vibración, pues estás con la luz, que es lo más maravilloso, perfecto. Por eso es importante que la persona que lo haga tenga un trabajo tanto de destraumatización o desintoxicación de cuerpos, uno, como de camino espiritual profundo. Es importantísimo eso, ¿sí? Y basado mucho en la humildad, que tiene que ver con el respeto, con la libertad y bueno, y desarrollo de conciencia. ¿Bien? Bueno, sí, acuérdense que cuando yo les digo bien, sí, vamos, es para que me pongan chulitos y corazones y saber que todo está bien. Bueno, entonces esa es más o menos la forma, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo físico. Entonces el alma, o el cuerpo astral, o el cuerpo emocional, es el puente entre el espíritu y el cuerpo físico. También, porque ahí nos faltaría también el cuerpo mental. Desde lo que entiendo, digamos que lo que pasa es como el cuerpo mental también entra a incidir en el cuerpo emocional, entonces también podría tenderse a confundir. Pero realmente el alma, si es el cuerpo astral, está en la cuarta dimensión, y en la cuarta dimensión es donde está el cuerpo emocional, o donde se manifiesta el cuerpo emocional. Ya por ejemplo, cuando hablamos de cuerpo mental, el cuerpo mental se manifiesta en la quinta dimensión. ¿Listos? Bueno, chulitos, corazones, ¿cómo vamos? ¿Está claro hasta acá? Bueno, entonces, el ser humano, nosotros como seres humanos, tenemos cuerpos superiores y cuerpos inferiores. Y esto está directamente relacionado con los chakras. Tenemos chakras superiores, chakras inferiores y el chakra central, que es el chakra del corazón, que une los de arriba con los de abajo. ¿Listos? Bueno, ¿cómo vamos? Quiero ver chulos para saber si estamos bien o si se cayó o si está quieta la transmisión. Bueno, ahí parece que está bien. Bueno, bien. Sí, ya vi chulitos. Bueno, vamos a hablar hoy, les voy a explicar así muy rápidamente los cuerpos inferiores, pero pues vamos a hablar del cuerpo emocional. Entonces, los cuerpos inferiores son los cuerpos físicos, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Esos son los cuerpos inferiores. El cuerpo energético no lo trabajamos en la personalidad porque, vuelvo y les digo, ese es el enchufe, ese es como sí, es la corriente que está pegada al espíritu, a la vida, a la fuente. Entonces aquí no lo hablamos porque pues eso no cambia, ¿no? Sí sube o baja como una pila de batería. Sin embargo, esto yo lo trabajo ya como si fuera un cuerpo superior de alguna manera, porque tiene un manejo diferente. Pero digamos que sí incide con el cuerpo físico. Bueno, entonces, el cuerpo físico que ya hablamos, el energético hablaremos después, el emocional y el mental. Vamos a hablar del emocional. Entonces está el astral alto y el astral bajo. Y voy a empezar a hablar del astral bajo. Y la metáfora sencilla que utilizo para esto es que cuando nosotros estamos manifestando nuestras emociones, bueno, otra vez para hacerme entender bien, el cuerpo emocional se manifiesta en el astral alto o en el astral bajo. O tiene manifestaciones emocionales bajas, o densas, o de vibración alta, o digamos de conciencia, de manejo consciente, Bien, porque Milena dice que está mal la señal, porfa confírmenme si para todos está bien la señal o está regular. Sí, hoy casi no puedo iniciar la transmisión, se ha caído 2 veces, pero porfa díganme a ver si vuelvo a inicio o reinicio o qué hacemos. ¿Qué hacemos ustedes? Teresa dice aquí todo ok, bueno. Acá toda la cuarentena ha molestado, la verdad.
Bueno, con paciencia, igual el video queda grabado una semana y ya lo pueden ver con calmita por lo que, si se les pierde alguna información. Bueno, Lupita dice que está bien, listo. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de cuando las emociones o nuestro cuerpo emocional se manifiesta densamente. O cuáles son las características de alguien que tiene o manifiesta su cuerpo emocional densamente. Entonces hacemos la metáfora, Magda dice está acá, hacemos la metáfora como de un sensor, de un termómetro. Entonces, ¿qué pasa? Primero, empecemos porque alguien que está en el astral bajo tiene un cuerpo intoxicado. ¿Sí? Está intoxicado, pero también puede estar muy intoxicado, ¿no? O sea, como que drogas, alcohol, comida muy, o sea, una alimentación muy pesada, muy cargada, bueno, de lo que ya hablamos. ¿Qué pasa? Que una persona que tiene el sensor descalibrado como un termómetro, pues sí, el termómetro es para medir la temperatura y el sensor está descalibrado, pues imagínense cómo hacemos para confiar y saber que esa es la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos ese termómetro descalibrado y a veces nos da una temperatura y a veces nos da otra. Entonces, pues quedamos en las mismas. Y parece ser que eso pasa con las personas que tienen su sensor emocional descalibrado. Algunas impulsivas, explosivas, en victimización, muy apegadas al drama. Y son personas en las que no solemos confiar porque no hay un uso eficiente de la energía emocional, ¿sí? De la energía que tienen. Entonces, sí, es como muy impulsivo, muy explosiva y no se sabe uno a qué se atiene con esa personalidad. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que son personas que se dejan llevar por sus emociones y que dicen, no, pero es que yo soy así, ¿yo qué hago? Yo no me puedo controlar. Entonces también estamos hablando pues claramente ahí de agresividad, de maltrato, pero también está el tema del drama, ¿no? Y todas estas novelas de nuestro linaje, ¿no? Suramericano, pues mexicanas, venezolanas, colombianas, peruanas, ¿no? Donde está el drama y a flor de piel, eso también es de un cuerpo emocional denso, bajo y descalibrado. Listo. Bien, en el astral alto, que además de este a este, es necesario pasar por una desintoxicación a todo nivel y pues un proceso de destraumatización emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la persona empieza a desarrollar conciencia. Y al desarrollar conciencia, pues sube la vibración de ese cuerpo, de esa energía. Y ya es energía que no se alimenta de el drama, el chisme, la agresión, la pelea, la rabia, el desquite, la envidia, ya no se alimenta de eso. Como ya ha desarrollado conciencia, se alimenta de verificaciones, comprensiones, diálogo, comunicación, paro, respiro, reviso, observo. Se alimenta de la atención del momento. Se alimenta de salirse y observarse, autoobservación. Entonces, ¿qué pasa con una persona que su cuerpo está en el astral alto la mayoría del tiempo? Acuérdense que si esto es una batería y si está descargada, pues vamos a bajar. Ahora, el hecho de que la pila esté descargada no significa que entonces ahorita salgamos a coger a piedra a alguien y pues, pero sí fácilmente podemos entrar en depresión, victimización, drama, culpa. Entre más alto, es decir, entre más desarrollo de conciencia hay, ese manejo emocional pues es más inteligente. Entonces ahí es donde hablamos de inteligencia emocional, que yo la llamaría, está bien la palabra, no importa, yo la llamaría sabiduría emocional. No porque las emociones sean, bueno, todo tiene un nivel de sabiduría, pero me refiero a, porque es que la sabiduría es del cuerpo de conciencia y
desde ahí es donde nosotros elegimos darle cauce a esa energía. Eso es todo un proceso de un entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que ya tiene un trabajo de conciencia, un desarrollo de conciencia, un trabajo profundo y sobre todo se ha desintoxicado, ¿no? Eso se nota cada vez más. Ya bajar a ese astral no es lo mismo que antes. Uno, segundo, es una persona que tiene la capacidad de encauzar sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Si siente rabia, la siente. Primero se da permiso, porque en este termómetro hay tanto miedo, hay tanta cosa que lo que hacemos es controlar las emociones y eso es lo peor. Cuando hablamos de control de emociones, ese es uno de los más nocivos, de las más nocivas programaciones que hay frente al tema del manejo emocional. Las emociones no se controlan. Y lo hablo desde mi verificación y experiencia. Porque yo toda la vida estuve en eso al principio y cuando empecé a hacer mi entrenamiento en Gestalt, que es muchísimo más respetuoso desde todo sentido, lo primero que hice y lo primero que empecé a aprender fue a aceptar mis emociones, a aceptar la rabia, a aceptar la alegría, a aceptar la tristeza, a aceptar el miedo. Y yo, por eso ustedes aquí me ven, a mí a veces se me sale la lágrima, a mí me da mal genio también, que no es el nivel de antes, clarísimo, pero me da, y he sentido una rabia, he sentido mucha rabia. Y este último mes ha sido, como está Marte, estaba en Aries o retrógrado, yo no sé cómo es que es eso, estoy estudiando astrología, no sé claramente ahorita, pero el Marte es el guerrero, ¿no? Entonces había mucha irascibilidad y de hecho yo salgo a la calle y siento mucho, yo lo siento y también lo percibo de la gente. Entonces, lo primero que aprendí fue a aceptar, a vivir y transitar mis emociones. Y cuando yo digo, es que yo no peleo con mis emociones. Porque aprendí cada vez más y cada vez más y cada vez más. Por eso ahora mi acompañamiento es diferente a como era antes. ¿Cierto, Teresa? Teresa está por ahí. Teresa puede decir cómo era antes, pero no sabe cómo es ahora. Bien, entonces sí ha cambiado mucho esa forma también, porque pues claramente he evolucionado en conciencia. Entonces, tenemos esta capacidad, cuando nos hemos trabajado y hemos desarrollado conciencia, Teresa dice, sí, bueno, no exagere, no mentira, sí, antes era fuerte. Tenemos la capacidad de, desde la conciencia, desde la voluntad, encauzar las emociones. Entonces lo primero que aprendí fue a aceptarlas, a vivirlas, a transitarlas. Entonces yo, si tengo rabia, rabia, si tengo tristeza, tristeza, si tengo alegría, alegría. Y la alegría también a no irme tan allá, tan a la euforia, sino, ok, vamos a darle cauce. La rabia, encauzarla, para usarla en mis talleres, para usarla en acompañamiento, para usarla en ventas. Y bueno, en fin. Entonces, también está esta capacidad a través de un entrenamiento de autoobservación y de mindfulness y bueno, de desarrollo de la atención consciente, poder parar y decir, ok, siento rabia. ¿Por qué siento rabia? ¿De dónde viene la rabia? Porque siento miedo, esta ansiedad, el pánico, ¿de dónde viene, no? Como todo esto, poder parar, autoobservarse y decir, ya va. Y empezar como a ver en la medida de lo posible, porque a veces esto es en instantes. Yo esto, por ejemplo, lo hago mucho cuando estoy acompañando a alguien en talleres. Como yo ya tengo el entrenamiento, pues yo observo al paciente o al estudiante y a mí. Esto es mío, esto es de allá, esto es mío, esto es de allá. Y muchas veces pues chequeo y verifico. Y digo, ah, ok, esto es mío. O, ah, ok, sí, era de allá. Eso es todo un entrenamiento. ¿Bien? Y pues en el día a día, poder parar, respirar, autoobservarse, asumir lo que estoy sintiendo y responder a eso. ¿Qué quiero hacer con esta rabia? ¿Qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? Pongo límite, me quedo en silencio. Actúo, no actúo. Espero y cuando suba la energía vital tengo la conversación que necesito. Estoy en victimización, estoy en drama, bien, lo asumo y es maravilloso y es hermoso. Entonces ya después de esto empiezan a llegar las otras sensaciones que para mí son estados del ser, que están en el cuerpo de conciencia y se sienten en un sitio diferente. Las emociones se sienten en el colon y por eso es tan importante trabajarlo, ya lo hablamos desde el cuerpo físico. Las sensaciones o estados, sí, son sensaciones, estados del ser o sensaciones
del ser, de la conciencia, ya se sienten en el chakra corazón. Se sienten mucho acá, se siente expansión, se siente felicidad, se siente paz. Pero la paz no se siente acá, la felicidad, acá se siente la alegría, no la felicidad. ¿Mm? La euforia, acá es la felicidad es... Y estas sensaciones del ser tienden a ser más neutras, no se disparan tanto, aunque a veces es tan grande la sensación que se desbordan lágrimas y es cuando decimos, no, yo no estoy llorando de tristeza, sino de alegría, pero realmente no es de alegría, es de felicidad, es de esto que desborda nuestros cuerpos y se expresa y sale pues a través de lágrimas o de abrazar a alguien o de no tener palabras para expresarlo, ¿vale? ¿Cómo vamos, chulitos corazones? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Cuéntenme. Buenas. ¿Cómo están los cuerpos emocionales por allá? Corazones. Ya, listo. Bien. Entonces, esto también para que empecemos a identificar en dónde nos movemos más. Si en el bajo o en el alto. Y eso también se observa muy fácil por los resultados. Y por los estados de ser, del ser. Los estados del ser. ¿Sí? Entre menos felicidad, entre menos paz, entre menos armonía, pues ya sabemos que estamos muy, muy en el bajo. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿para qué sirve el cuerpo emocional? ¿Para qué sirve el cuerpo emocional? Ya dijimos que era el vehículo de las emociones. Y esas emociones se sienten en el colon. ¿Listo? Y por eso es tan importante desintoxicar el colon. Porque además, si nosotros no le damos físicamente paso desde el colon a todo este tema de conexión nerviosa y a que salga lo que tiene que salir por ahí también salen las emociones. Y las emociones no se biodegradan, no es el tiempo toda locura, no. Las emociones quedan anquilosadas, quedan pegadas, guardadas en ese cuerpo emocional. Entonces empiezan a ser como minas quiebrapatas en tu cuerpo emocional. Entonces ahí es donde empieza, claro, el sensor descalibrado. Estás lleno, la humanidad está llena, y no me incluyo porque pues yo he trabajado mucho y todavía tengo, porque acuérdense que ya voy en ancestros, ¿no? Y eso está en mi ADN. Entonces estamos llenos de esos huecos, o están llenos, sí, estamos llenos de esos huecos, de esas minas quiebrapata emocionales. Y no nos damos cuenta. Creemos que somos así, punto. No somos así, nosotros somos espíritu, nosotros somos almas, somos parte del espíritu, somos amor, somos paz, somos libertad, somos conciencia, somos felicidad. Pero esta personalidad, estos cuerpos están tan congestionados y la personalidad tan identificada con quién es, con quien cree que es, ojo, con quien cree que es, no con quién es. Que pues bueno, es como una brecha muy, muy grande entre esto que es pequeñitico, pequeñitico, a la inmensidad de lo que es la verdad de lo que somos. ¿Mm? Bien, bueno, es un puente, el cuerpo emocional es un puente entre el cuerpo físico energético y el cuerpo mental. ¿Sí? Es un puente entre el cuerpo físico y el cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa? Yo también les explicaba en las clases pasadas que, por ejemplo, las condiciones de salud se manifiestan en el físico. Y cuando hay una condición de salud, lo que tenemos que hacer es irnos de para atrás. Es primero, ¿en qué consiste la enfermedad? ¿De qué se trata? ¿Qué me impide hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Para qué sirve ese órgano o esa parte del cuerpo afectada? Después, ¿qué emociones sustenta eso que no puedo hacer, eso que me está fallando en el cuerpo? Acuérdense que también son los accidentes. Y cuando se reconocen esas emociones, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, esa necesidad de ternura, o por ejemplo cuando hay enfermedades mentales,
que usualmente es como, depende de la enfermedad, aquí muy rápidamente, usualmente es la evasión, es no querer como ver o saber o reconocer lo que pasó, lo que está pasando, entonces se evade la realidad de esta experiencia. Por ejemplo, el Alzheimer, entonces olvidamos porque es tan doloroso que esta personalidad no puede con eso y prefiere olvidar. ¿Y qué pasa con el Alzheimer? Que empieza a deteriorar, se olvida tanto de todo que finalmente una persona de Alzheimer fallece porque sus capacidades físicas, se me olvidó la palabra de eso, se me olvidó, ya va. Bueno, la temperatura, los latidos, bueno, ahí se me olvidó la palabra ahorita. Bueno, se le olvida al cuerpo cómo funcionar y termina falleciendo alguien como por un paro cardiorrespiratorio. Básicamente, signos vitales. Bueno, bien, listo. Entonces, nuevamente, el cuerpo emocional es el puente entre el físico y el mental. Y después de revisar el emocional, entonces decimos, bueno, ¿qué creencia está sustentando esta emoción? ¿Qué creencia me dice a mí que no puedo recibir ternura en mi vida? O que no tengo derecho a recibir ternura. ¿Qué creencia sustenta eso? Entonces puede ser, por ejemplo, si tiene que ver con el tema de pareja, ¿sí? Puede ser la creencia de los hombres son malos, los hombres son agresivos, los hombres me maltratan. Entonces yo quiero tener una pareja o que haya una pareja y le tengo pánico, no puedo con la ternura porque no la he transitado, no la he vivido ni la he reconocido en mi vida. Entonces, cierro la puerta, pero a la vez quiero, ¿sí? Entonces esa es la lucha interna. Y eso sería lo mental. Y después lo mental genera lo emocional lo físico y lo físico al revés, todo en un circuito, recuerda. Bien, ¿qué más es el cuerpo emocional? Es un transmisor de vibraciones. La energía en movimiento es vibración. Todo es vibración. El mundo es vibración. Todo lo que existe es vibración. Todas las dimensiones son vibración. El pensamiento es vibración. Y nosotros tenemos unos centros energéticos, ¿sí?, en todos nuestros cuerpos. Y esos cuerpos energéticos se llaman chakras. Y cuando los cuerpos están intoxicados, y además los chakras pues tienen que ver con el cuerpo energético. Entonces un cuerpo energético intoxicado, entonces fíjense que me acabo de dar cuenta de algo y es que pues sí puede estar intoxicado, pero es intoxicado más por que no le llega esta energía para activarlo. Bueno, en fin. Cuando los cuerpos están intoxicados, difícilmente los chakras están activos. Y cuando los chakras están bajitos, pues se evidencian situaciones de salud, se evidencian formas de ser y actuar en la vida. Por ejemplo, si fuera el plexo solar, porque ahorita voy a hablar rápidamente de eso. Si fuera el plexo solar, pues nos falta que estuviera afectado, que estuviera bloqueado, nos faltaría fuerza de voluntad, o más bien voluntad, determinación, poder personal, seríamos muy temerosos, ¿cierto? Muy deseosos, impulsivos, explosivos también. Bien, vale. Entonces, bueno, el tema de los chakras también es bien importante en todo esto y eso lo hablaremos cuando hablemos de cuerpo energético. El cuerpo emocional, cuando hablamos de viajes astrales, y en los viajes astrales es cuando vamos a la cuarta dimensión y tenemos experiencias con entidades, ya saben, que pueden ser del astral bajo o del astral alto también. Entonces tenemos experiencias con entidades, con entidades que están en esa dimensión, en la cuarta. Entonces eso sirve de acuerdo al desarrollo de conciencia y el nivel espiritual y bueno, sirve para ciertas cosas, pero nuevamente eso depende de en dónde o de tu nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Bien, para eso sirve el cuerpo emocional. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá, chulos corazones? Bueno, aquí también les hice como una ruta de cómo es el tema de cuando percibimos cosas a través del cuerpo físico, a través de los sentidos, ¿bien?
Entonces está el cuerpo físico. Quiero ver los chulitos, ya los vi. Cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo físico recibe a través de los sentidos vibraciones físicas. O no recibe, pues recibe y o siente también vibraciones físicas. Entonces hay una sensación en el cuerpo físico. Ese cuerpo físico impacta también el cuerpo etérico, los chakras. Y eso impacta el cuerpo emocional. ¿Y qué pasa con el cuerpo emocional? El cuerpo emocional tiene una respuesta de agrado o desagrado. ¿Sí? Después de eso pasa al cuerpo mental. Y el cuerpo mental lo interpreta. Y se empieza dependiendo de qué tantas veces sean esas descargas o impulsos emocionales o activaciones o elicitaciones o activaciones, dependiendo de qué tanto se empiezan a crear las creencias. Se empieza a construir el sistema de creencias. Y cuando hablamos de sistema de creencias, acuérdense, yo siempre les digo cuando les explico eso, en Humildad, un camino hacia la libertad, es cuando ya está el sistema de creencias, esa es la información que está desordenada. Porque esa creencia que no es información verificada, que todavía no es información de sabiduría, que todavía no es una comprensión, que todavía no es amor con la mayúscula, esa creencia viene de una interpretación que esa personalidad hizo de algo que pasó en el vientre, en su infancia, adolescencia, adultez, en su linaje, en su clan familiar, en sus vidas pasadas, ¿sí? Entonces, por eso es una creencia que, como en una vida pasada, por ejemplo, no se pudo sanar, subsanar, pues se va a manifestar en esta o en la siguiente encarnación. Si algún ancestro tuyo no pudo sanar lo que experimentó en su vida, eso como viene en el ADN familiar, entonces tú lo traes, ¿sí? Y como yo les decía al principio, pues ahorita tengo muy presente a mi abuela, a mis abuelas, y bueno, se activó algo que soy yo la llamada a sanar, porque pues soy la que lo estoy haciendo. Así de sencillo. ¿Listos? Entonces, bueno, ¿y qué pasa después de eso? Ahí sí vienen los sentimientos, los deseos y las pasiones densas, porque para mí pasión es Dios en acción, es amor en acción, pero desde aquí arribita. Pero cuando es una pasión de apasionamiento así que es denso, pues bueno, estar acá. Entonces después de eso, dependiendo de si es sagrado o desagrado, de la interpretación, surgen los sentimientos y los deseos. Y esos sentimientos y deseos generan atracción o repulsión. Y se basan también en placer o en dolor. Entonces, si nos pusiéramos o si yo les hiciera una encuesta rápida de una situación, usualmente lo podemos poner en un tema, por ejemplo, sexual. Para algunas personas, dependiendo de lo que hayan vivido y de la información desordenada que haya sido programada, instalada en su campo mental y emocional, y pues físico también, dependiendo de eso, ese encuentro sexual será de agrado o de desagrado. Si nosotros vamos a la neutralidad de lo que es un encuentro sexual, a la neutralidad. Además, si existe es porque es perfecto. Eso no tiene nada de pecado. Eso es lo que nos hicieron creer. Porque la energía sexual es demasiado poderosa y de ahí venimos. Y además es lo que nos permite experimentar la vida. Entonces, para unas, dependiendo de lo que haya vivido, será de mucho agrado. Y para otras, de desagrado. Otras podrán decir, no, es que yo no siento nada. Eso también tiene que ver con esa información desordenada y con traumas y con programaciones respecto al tema de la sexualidad. Bien. Y para uno será placentero, para otro será doloroso. Para uno generará atracción, para otro repulsión. Hablemos, por ejemplo, del tema de pareja.
Cuando conocemos a alguien, dependiendo de cómo esté el sensor descalibrado o no, podemos generar algo que se llama idealización, que viene además de la unión de lo emocional con lo mental. Entonces, engrandecemos a las personas. Esto aplica para cualquier tipo de pareja. Entonces, al principio conocemos a alguien y nos genera atracción y nos genera placer. Y cuando acaba la relación, y si acaba mal, nuevamente estamos hablando de personas que se encuentran con sensor descalibrado, entonces depende de al mes, a la semana, al año, qué sé yo, ya esto pasa a ser repulsión y dolor. ¿Mm? Pero entonces todo eso hace parte de la personalidad. Y recuerden que la personalidad no es lo que realmente somos. Lo que realmente somos es amor. Y si hay dos personas, cualquier tipo de pareja, no solamente pareja romántica, hijos, padres, amigos, jefes, compañeros de trabajo, vecinos, en personas con nivel elevado de conciencia o con desarrollo de conciencia, pues digamos que importante, ya las relaciones son armónicas, las relaciones son de gozo, las relaciones son de libertad, las relaciones son de paz, las relaciones son de confianza, las relaciones son de abundancia, de salud, ¿bien? Flexibles. Entonces es otra cosa. Bueno, mientras tanto, mientras el sensor esté descalibrado y está descalibrado por la intoxicación que tenemos en todos los cuerpos, pues tendremos como este vaivén, este no sé qué es lo que siento, no sé quién soy ni para dónde voy, no sé qué pasa conmigo, no sé por qué me dan estos ataques, pues porque el sensor está descalibrado. Y mientras no haya una depuración de esos tres cuerpos, pues no va a ser tan fácil calibrar. Se los digo por experiencia, lo verifiqué en mi vida y bueno, bien. Bueno, ¿cómo vamos? Chulitos, corazones, y ya vamos terminando. ¿Qué hora es? Uy, 1 hora. Bien, y ya lo último que les voy a decir. ¿Cómo vamos, chulitos, corazones? Para ya terminar con lo último, y si hay preguntas, pues las pueden ir lanzando de una vez. Bueno, y por aquí en este cuadrito dejé algo que se llama deseo, que yo puse acá, deseo o voluntad. El deseo se ubica en el astral bajo, en un cuerpo emocional que está descalibrado. Y es cuando respondemos sin saber a esas cosas, a esos, ay, se me olvidó esa palabra también, no es impulso, sino, bueno, a esas cosas que nos, ay, se me olvidó la palabra, bueno. La voluntad es otra cosa, la voluntad pasa por la conciencia. La voluntad pasa por hacer un trabajo determinado, pasa por la firmeza, pasa por un chakra, plexo solar, activado, sano, ¿sí? Calibrado. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí voy a poner un ejemplo de hace 8 días, donde es el instinto corazón. El instinto es la parte animal que tenemos nosotros y que compartimos con todos los animales. No, cuando hablamos de personalidad ya estamos hablando de, pues, de ser humano, ¿sí? Ahora, ojo, es importante que sepamos que nosotros somos parte animal y parte humanos todavía, mientras tengamos estas emociones, porque también hay unos animales que tienen, alcanzan a tener, pues, mamíferos que tienen cuerpo emocional, ¿sí? O que tienen cierto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y esto es hay como un paréntesis, vean a sus mascotas y cada vez tienen más comportamientos humanos. Es porque ellos también están evolucionando. Entonces las mascotas, los gatos, los perros y bueno, y otros animales, cada vez tienen comportamientos como de, es que parece un humano, solo le falta hablar. Es porque también están en su proceso evolutivo. No significa, bueno, no sé, no significa, no voy a decir nada más. Estímulo, estímulo, Fernanda, estímulo, sí, estímulo. Ay, carita feliz. Estímulo. Entonces, voy al tema otra vez, deseo, voluntad. Entonces, voy a tomar algo que una persona que quiero mucho, porque siempre está acá juiciosita, decía sí, es que vivan los placeres de la vida, es que hay que darse gusto y no sé qué. Bien.
Yo ahí no dije nada porque, pero ojo, cuando yo les hablaba que un camino espiritual es un camino de libertad, ¿sí? Ese camino espiritual pasa por el desarrollo de conciencia. Y el camino de libertad es que tú puedes elegir. Y tú eliges porque ya te has dado cuenta qué es lo que le funciona a tu cuerpo físico, emocional, energético, mental, espiritual. Entonces, digamos que cuando alguien no ha hecho un camino espiritual determinado, consciente, que no ha hecho un proceso de desintoxicación con muy buen tiempo, ¿sí? No estamos hablando de un fin de semana, de una purga, no. Es un proceso que lleva por lo menos 6 meses, por lo menos. ¿Sí? Que se empiezan a sentir los resultados muy, casi en el primer mes, sí, pero eso lleva un tiempo, porque el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse, y ya adaptarse me refiero, porque es que eso también es como entrar en la zona de confort, ¿no? Pero es como a la nueva dieta, a que depure lo que tiene que depurar, a empezar a recibir nuevos nutrientes. Un cuerpo físico que no se ha desintoxicado, así tú le empieces desde mañana a meter o a ingerir alimento de alta frecuencia, no sirve para nada, porque no lo puede asimilar. Así de sencillo, como está atascado, no puede asimilar lo nuevo. No asimila nada, de hecho es solamente como que le pasa derecho y pum, bota, y atasca, y por eso es que el colon está inflamado, se inflama, y bueno, en fin. Entonces, ahora se me fue la palabra. Ah, bueno, ya, bien. Entonces estamos hablando de eso. Yo les decía que yo, eventualmente, cuando siento la necesidad, porque me autoobservo, porque me conozco, porque escucho a mi cuerpo, a veces siento el deseo o la necesidad de comerme una hamburguesa, un postre. Entonces yo decía eso y alguien dijo, ay, sí, que el postrecito. Y yo, ok. Ojo, porque un cuerpo intoxicado basa eso en sus deseos, luego no los puede controlar. Y esos deseos y esas necesidades de dulce vienen de un cuerpo astral o emocional intoxicado que responde en automático. Y dice, ay, un postrecito, sí, qué rico postrecito. Ese es el descalibrado, con sensor descalibrado. Una persona que tiene un nivel de conciencia dice, uff, tengo unas ganas de postre, como yo, por ejemplo. Y muchas veces les digo, muchas veces digo como que, bueno, aquí en la esquina venden unos merengones, una delicia. Aquí en la esquina, o sea, yo amo el merengón y el merengón me ama. El arequipe, bueno, todo eso. Y al lado hay una señora vendiendo aguacates. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene el sensor calibrado? Que dice, uy, qué rico un postre, y dice, a ver, ¿de dónde viene esta necesidad? Y usualmente viene de una necesidad emocional de querer dulce. Miren que no en vano hablamos de la diabetes. Entonces, ¿es deseo o es voluntad? ¿Es impulso, impulsividad, o es autoobservación? Es sí, hay que darse gusticos de vez en cuando, o hoy me permito consentirme porque lo decido así. Es diferente, es diferente. Entonces, desde la voluntad, ¿yo qué hago? Con todas las ganas del dulce, paro, respiro, me observo y digo, ¿de dónde viene esta necesidad? Ah, ok. Estoy haciendo un trabajo de ancestros en donde estoy sintiendo tristeza, en donde hay temas de trauma de abandono, de rechazo, bueno, y otras cosas. Y yo digo, claro, necesito dulce, necesito calor, necesito calorías. Entonces mi cuerpo emocional me dice, venga para acá. Pero mi cuerpo de conciencia o mi conciencia dice, momento, ¿realmente necesito esto? No, prefiero los aguacates y hoy me compro los aguacates. Y si quiero dulce, pues como fruta, porque la fruta tiene dulce. Y por otro lado, ¿cómo compenso? Me consiento, me doy un baño con agüita caliente, me echo cremita, aceite, me pongo mi pijama de peluche, me abrazo con mis peluches, me pongo música bonita, bailo, me visto como yo quiero, me peino, me arreglo, me echo mascarillas. Y ahí está mi calorcito. O, si tengo la posibilidad, lo expreso con alguien. Abrazos, pido abrazos. Y si no me doy yo los abrazos. Eso es un cuerpo de conciencia que tiene voluntad. Y que elige, no responde en automático. Entonces es una grandísima diferencia.
Entonces es diferente que alguien, que una persona que no ha hecho un trabajo espiritual consciente, y eso no tiene nada de malo, no es ningún tipo de juicio, pues la mayoría de la humanidad está así, y es el proceso normal. Entonces una persona que diga, sí, hay que darse placeres y gusticos, es un pajazo mental. Y también pasa que los que estamos acá y que estamos determinados, firmes, ya es al revés. Es como, no, yo no puedo comerme un postre. Y yo muchas veces a mis pacientes y estudiantes les digo como, a ver, esto no se trata de prohibirnos nada, porque si nos entramos en lo mismo de siempre. Pero ¿por qué a mis estudiantes que están en el proceso completo, ¿sí? Yo les digo esto, ojo, no te des palo porque no es para eso. Estamos en un proceso, estamos aprendiendo, estamos entrenándonos. Y esto va poco a poco. Ahora, si tú no sabes por qué quieres el postre y tu cuerpo lo necesita, pues dale. Y lo miramos en terapia. Y miramos qué está pasando. Pero castigo, jamás. Prohibición, menos. Lo importante es que lo hagas con conciencia. Entonces, vuelvo y les digo, varias veces yo me he comido mi sobrebarriga criolla, mi hamburguesa, el merengón así colmado de salsas, cosas de paquete, ¿no? Que esas sí son súper adictivas. Y lo hago con conciencia. Digo, hoy me voy a consentir y hoy me doy permiso de comerme esto porque necesito trabajar algo en mí que tiene que ver con ese permiso. ¿Bien? ¿Listos? Bueno, preguntas. Terminamos. Y esto es, ¿qué tal el tema? ¿Cómo les pareció? Bueno, aquí dice Lupita, es como se dice, ¿lo quiero o lo necesito? Jeje. Bueno, desde la forma en que nosotros manejamos, digamos que ciertos conceptos, querer y necesitar, de necesidad y baja, es lo mismo, es egoico. ¿Bien? Pero cuando hablamos de una necesidad, digamos que real, auténtica, y eso pasa por un proceso de desarrollo de conciencia, pues sí. Una cosa es lo que quiero y otra es lo que necesito. Sí, pero sí. Una cosa es lo que mi ego quiere y otra cosa es lo que realmente yo necesito. ¿Sí? Mi personalidad y mi proceso interno necesita. Bueno, chicos, chicas, bellezas, preguntas, cuéntenme, díganme cómo les pareció, claro, no claro, y pues ya terminamos por hoy. No sin antes recibir sus comentarios, ¿vale? Este tema es maravilloso, me encanta, pues además como yo soy terapeuta de todo esto y este ha sido todo mi camino de vida, pues me fascina el tema. Todo lo que les explico me fascina. Bueno. Chulitos corazones, se detuvo la transmisión. Bueno, pero escriban algo. Aunque sea chao, Nata, nos vemos el jueves. Preguntas, comentarios. Bien. Bueno, no siendo más, nos vemos. Dice Teresa, mil gracias Natalia. Sí he notado que en momentos tristes recurro bastante a comer dulce. Eso es un impulso interno. Es un deseo que parte de no desarrollar la voluntad. Y ese desarrollo no es como, ojo, porque si no entonces después se me van al tema de la obligación. La voluntad no es obligación. La voluntad es una decisión, es una elección. La voluntad es, sí, tengo ganas de dulce, lo reconozco, lo acepto, bien. ¿Qué decido hoy? No voy a comer dulce, no quiero. Y hay otros momentos en donde digo, no, hoy sí me voy a dar el permiso, necesito darme esto a mí, darme este permiso. ¿Bien? Y a veces pues necesitamos, por ejemplo, si es carne, pues a veces el cuerpo necesita carne también. Entonces, ojo, eso es todo un trabajo, un entrenamiento de autoobservación para empezar a diferenciar cuándo es del ego, cuándo es deseo y cuándo es voluntad. Y así, en ese mismo proceso se va desarrollando la voluntad. Bien, mi Carmencita dice gracias. Fernanda dice Natalia, me gustó mucho la charla, bendiciones, mucho amor.
Gracias por todo, muy interesante el tema, ¿cierto? Es una maravilla, me encanta. Bueno, chicas, entonces les dejo la canción para que nos vayamos en calma a descansar. Recuerden, aceptación de las emociones, transitarlas, sentirlas. Jueves de Ángeles y Psicotarot por Instagram, 7 de la noche. Y o martes, dentro de 8 días, 8 de la noche, martes de conciencia. Y vamos a seguir hablando del cuerpo emocional. Vamos a hablar de traumas emocionales y bueno, también lo que me llegue de tema para ese día, ¿vale? Besos, abrazos, bendiciones y mucho amor. Chao, mi tigre, mamá. Me encanta. Dale despacito, para que te sueltes poco a poquito.